Buenas noches, gracias por acompañarnos hoy desde sus casas. La invitada de hoy nació varón, nació Julio, en Fraiventos. La pasó complicado. Se tuvo que venir a Montevideo, fue castigada y perseguida en años de la dictadura, ejerció la prostitución y se transformó en una activista social por los derechos de las personas trans. Esta noche seré curioso con Karina Pankiewicz. Estoy solo. Karina, ¿cómo andás? Bien, ¿y tú? Todo en orden por acá. Contame, ya lo hemos hablado en otra oportunidad, pero el público se renueva y mucha gente que está del otro lado seguramente no te conoce. ¿Cómo fue tu niñez en Fraiventos? ¿Cómo podrías contarme vos qué fue tu niñez en Fraiventos? Mi niñez fue muy linda. Dentro de todo, tuve una niñez, si bien perdí mi mamá a los 2 años, quedé con mi papá y con 2 hermanos, pero dentro de esa niñez y ¿cómo te puedo decir? La sensación de querer ser una niña, me acuerdo, me llevaba a hacer cosas que ni yo me las creía y mi papá me decía, gringo, eso no es para un nene, es para una nena. Bueno, vos me contabas en charla para Montevideo Portal que a los 5 años ya te sentías una nena, te ponías florcitas en el pelo. Y hojitas de Malbón en las uñas como ahora. Ajá. Ahora no, ahora son uñas. Pero antes y andaba así con las uñas y papá me decía, gringo, sacate eso que no es para un nene, es para una nena. ¿Y el bullying escolar? Bueno, el bullying escolar sí, me decían mariquita, 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 porque yo, ¿qué pasaba? Yo me denominaba por ejemplo, jugábamos a la rayuela, que era un juego de niñas, pero yo decía, yo primera, yo primera. Y la maestra me decía, no, tú tienes que decir yo primero porque sos un nene. Y yo le decía, no, yo primera. Y yo era primera. Lo tenías clarísimo. Lo tenía clarísimo. Me refiero a lo que vos sentías. Sí, yo era una nena, yo quería ser una nena. La túnica me la agarraba así para bailar el pericón, como que si fuera una pollera, y la maestra me decía, no, el varoncito, el gauchito con las manitos acá. Y yo con el pericón bailando con la túnica así. Ahora, naciste como Julio, con el Sí. nombre de Julio. Y por lo general, a mí me ha pasado en esta profesión de entrevistar a muchas personas trans. Y cada vez que hablo con una persona trans que se siente mujer, no suele revelar el nombre original, el nombre de varón con el que llegó al mundo. Sin embargo, cuando te lo pregunté a vos, sin ningún problema, sin ningún tipo de prejuicio, me lo revelaste. ¿Por qué pasa eso en el colectivo, en las personas trans, que reniegan del nombre con el que llegaron al mundo? Mira, yo pienso que llegamos a este mundo con un nombre, un día, una fecha, una hora, un mes y un año. Y mi nombre fue Julio. O sea, y va a quedar para toda mi vida. Por más que yo ahora soy Karina, pero mi nombre verdadero es Julio. Es al día de hoy que yo, por ejemplo... Pero no renegás de eso. No, porque yo nací varón y después mi elección de vida, mi elección de género fue ser una mujer. Pero no me modifica nada, en mi partida de nacimiento está mi nombre de varón, donde me apuntó mi mamá y mi papá. O sea que no has hecho el cambio. No lo hago al cambio registral y es increíble porque... Ya podrías hacerlo, la ley te ampara. Siendo presidenta de ATRU, por ejemplo, Sí. he ayudado a muchas chicas a hacer el cambio registral, pero cuando empecé para hacer todo lo que era el cambio registral y todo, tuve el fallecimiento de mi pareja, que habíamos estado 33 años, había empezado para hacer la pensión por concubinato, y me decían, mirá, si empezás a hacerlo el cambio registral ahora, que no estaba todavía la ley 19.684, estaba sí la ley de identidad de género, la 18.620, pero me iba a generar muchos más problemas. Ajá. Tenía que sacarme el pasaporte urgente, entonces tenía que viajar, tenía que irme a Ámsterdam y no me daban los tiempos, entonces después dije, no, si la cédula que queda en la cédula nueva o en el pasaporte como Karina Pankiewicz es mi misma cédula. Está bien. ¿Y a qué edad te vestiste por primera vez de mujer? Ay, tendría 11 años más o menos.
A escondidas, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Me llevaba la ropita en una bolsita y en el pueblo, cerca del puerto, donde nos juntábamos con otras mariquitas, ahí nos poníamos, ¿viste? Pero me contabas para Montevideo Portal que a esa edad, a los 11, ya empezaste a ejercer la prostitución. Claro, ahí en esa plaza del puerto y ¿Y en las por tardes. qué? Quiero decir, a la edad en que un niño o niña debería estar jugando, si no pasabas hambre, si no tenías graves problemas económicos en tu casa, que quizás sí, ¿por qué la decisión de ir a ejercer la prostitución? Porque, claro, en aquella época habían dos referentes, Nancy, que era una mujer trabajadora sexual, y Julio Chimelli, que era el primer hombre que yo veía con tetitas. Y yo le preguntaba a él, ¿cómo tenés las tetitas? ¿Y qué haces? Y él me decía, yo tomo hormona. Y yo le decía, ¿qué es eso, hormona? Las pastillas anticonceptivas, me dijo, tenés que empezar a tomarlas. Y él andaba con bucitos de cuellito alto, todos con brillos, con pantalones off, me acuerdo, floreados, todo eso. Y él me decía, vos tenés que empezar, cuando salís con los hombres, no hagas lo que haces gratis, vos pedile platita. Y yo, cada uno que me decía, vamos para el campo, ¿cuánto me das? ¿Me das platita? Y ahí yo empecé. Y No tenías ningún dilema moral ni nada por el estilo. no, aparte, era un niño. O sea, todavía no tenía... ¿Y con la madurez de hoy sentís que eras consciente de lo que estabas haciendo o no? ¿Lo hacías más como un divertimento? No, yo creo que no tomaba la dimensión de lo que era hacer eso, de los riesgos que eso implicaba, porque corrí riesgos en algunas violaciones grupales que hacían cuando me encontraban solo, me llevaban para una vía y bueno, y ahí abusaban, la policía también. O sea que fuiste abusada. Sí, la policía también, o sea, yo siendo menor me llevaban presa y me decían o las vías o la seccional, y yo sabía que las vías era ir a tener sexo y después me soltaban, y a la seccional si yo iba me tenía que ir a buscar mi papá, y si me iba a buscar mi papá era una paliza fija y se iba a enterar de lo que yo andaba. A propósito de tu papá, tu viejo no, cuando se entera de tu orientación sexual, te dijo que estabas pudriendo la sangre. ¿Cómo es eso? Yo pienso que él lo asumía como que tener un hijo, hablando mal y pronto, no sé si estamos en horario del protección al Salimos menor. de noche, no te hagas drama. Bueno, tener un hijo puto, decía, era la vergüenza más grande que podía tener. Y estaba pudriendo la sangre, que me tenía que ir de mi casa. Y ahí tomas la decisión de venir a Montevideo. Porque él te termina echando de tu casa. Sí. Él me dijo que me tenía que venir y yo le dije, bueno, dame un día o 2 días, que yo consigo la plata para el pasaje y eso, y le pedí a mi hermano que me ayudara con unos pesos para venirme a Montevideo, y ahí yo tenía 12 años, iba a cumplir 13 cuando me vine para Montevideo. Acá te recibe otro hermano con su Otro. pareja, entonces tampoco es que fue muy solidario y te auxilió mucho que digamos. Más bien te dejaron a la deriva. No, yo creo que ese hermano fue el peor que tuve, que está en su lecho de muerte, dijo que no se presente fulano de tal porque no lo quiero ver. Hasta eso llegaba el odio de él. Y me acuerdo que yo tenía el pelito por acá, por los hombros, con rulitos, y le dijo a la mujer, Lola, agarrá la tijera y cortale el pelo, porque este tiene pelo de maricón, dice, y los hombres tienen que estar con el pelo corto. Y no me cortó el pelo, me asesinó. Y eso para mí el pelo para mí marcaba mi esencia, Sí, tu apariencia física, tu identidad también, de algún modo. Yo me veía femenina con el pelo largo. Y ahí es donde viviste un tiempo en la calle, en Plaza Independencia. Sí, ahí me escapé de ello. Estamos hablando de los años 70 para ubicar a la teleaudiencia. Yo me vine en el 75 me vine para Montevideo, pero ya en el año 76 yo ya estaba viviendo en la Plaza Independencia. ¿Y dónde te bañabas? ¿Dónde hacías las necesidades? Me acuerdo que antes en la plaza había como una fuente. Y ahí y habían unas libustrinas a los costados de la plaza, y nosotros teníamos, yo vivía con otra compañera que ahora no está en este plano terrenal, la finadita Lady,
y lavábamos la ropita ahí en la fuente. En la fuente y la colgábamos arriba de los arbolitos y se secaba para la noche, porque teníamos 2 muditas de ropa. Ajá. Y ahí a la noche trabajábamos y teníamos O sea que ejercían la prostitución en la Plaza Independencia. Sí. Hoy sí. algo impensado, ¿no? De un lado tenés el Sheraton, del otro tenés Torre Ejecutiva. Sí, en la Torre Ejecutiva imposible. Pero ahí se trabajaba mucho con la gente extranjera que venía de los barcos, los griegos, los alemanes, los estadounidenses, o sea, y en la calle Buenos Aires teníamos un motelito que le decíamos al al encargado del motelito, vos cobrale la noche. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? Nos quedábamos media hora, 1 hora con el cliente se iba y nosotros ahí nos podíamos bañar, podíamos dormir en una cama cuando agarrábamos a algún cliente, ¿no? Y entonces pasaban la noche en esa pensión. En esa pensión, pero si no dormíamos en la plaza. En la plaza mismo. En el banquito de la plaza, claro. Dije Sheraton, no, es el Radisson. El Radisson. El Radisson Victoria Plaza de un lado, Torre Ejecutiva del otro. Sí. ¿Viviste violencia en esa época? ¿Fuiste víctima de violencia? Sí, o sea, era violencia... Porque estamos hablando de años jodidos de dictadura, ¿no? Creo que fueron los peores años, porque era cuando más nos reprimían, cuando nos perseguían, cuando vivíamos de repente 24 horas en una dependencia, 48 horas en la otra, te agarraba orden público, narcótico, brigada de asalto, automotores... Bueno, todos. Hagamos esto, porque me interesa seguir conversando este tema. Vamos a una tanda y tras la misma seguimos hablando con Karina Pankiewicz, presidenta de ATRU, la Asociación de Trans del Uruguay. Ya venimos. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. En Mirentex le brindamos soluciones integrales de almacenaje y tercerización de servicios logísticos. Contamos con depósito para mercaderías nacionalizadas y depósitos fiscales en un enclave seguro y de cómodo acceso localizado estratégicamente en el nuevo corredor logístico de Ruta 101, kilómetro 26,5, a 7 kilómetros del aeropuerto. Infórmese por www.mirentex.com.uy o llamando al teléfono 22-888-333. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia, servicio profesional y personalizado, que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales, y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Seguimos charlando con Karina Pankiewicz, presidenta de ATRU, Asociación Trans del Uruguay. Karina, en Montevideo caíste presa por primera vez a los 14 años. Sí. Pero curiosamente me contabas, estabas vestida como varón. ¿Por qué entonces te llevaron detenida? Yo recuerdo que ya había caído 2 veces presa, pero en sesional, no en jefatura.
Y dije, ay, pero como me asusté cuando caí en la sesional por el trato de la policía y por todo lo que me hicieron, dije, voy a salir de la prostitución y voy a buscar. Y me acuerdo que cuando salgo de presa de la sesional de la 15 veo... ¿Conseguiste un empleo en la farmacia? Claro, a una cuadra de la 15, cuando salgo de presa veo que dice, necesito cadete. Y yo entré, me animé. Y Hilda, me acuerdo, la encargada de la farmacia, platinada, así como yo, me dice, ¿por qué venís? Digo, por el anuncio de cadete. Me dijo, ¿conoces algo de farmacéutica? Digo, no, pero conozco mucho de cosmética. Ah, me encanta, me dijo. Y me acuerdo que estaba la compañía, que no sé si se puede decir, Nefer, de cosméticos en aquellos años, te estoy hablando hace más de 40 años. No pasa nada. Y le dijo al patrón, me acuerdo, señor Rubén, Julito sirve mucho para el lado de la cosmética, lo podemos tomar. Y ahí me toman, y yo empiezo a trabajar en la farmacia, pasa el primer mes, cobro el sueldo, y me acuerdo que me compro un pantalón como el tuyo, ves, bellecito, muy lindo, un gamulán todo con piel arriba de los hombros y todo bien tipo de mariquita. Y cuando salgo de trabajar, no me voy a la esquina de la farmacia a tomarme el ómnibus. Camino 2 o 3 cuadras en Gata, me paro en una esquina a esperar el colectivo, pero cuando veo que para un patrullero y me dicen arriba, claro. Ya se ve que me habían estado junando de que yo miraba los autos, que había habido un tipo que me había parado, me había preguntado, yo no arreglé el precio, no salí, arriba. Y ahí fue la primera vez que me llevaron a orden público y me ficharon. Y bueno, fue la primera vez que tuviste un empleo formal en la farmacia. Sí. ¿Después de eso nunca más volviste a tener un laburo formal? Sí. ¿Lejos de la prostitución? Sí, pasaron como dos años más o menos. Y me acuerdo que había una agencia de colocación que se llamaba Manolo, y estaban pidiendo gente para la temporada de Punta del Este. Como a mí me gusta mucho la cocina, fui, me presenté y me aceptaron en una familia de mucho dinero. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Carolina, al joyero de Carolina de Mónaco, Jean Pierron, François Ray, Vivian Ventura, a la princesa Leticia Rodríguez, a la princesa Darenberg y a Rodrigo, al hermano, Sí. A Vivian Ventura, una mujer, una empresaria que exportaba mucho trigo para Japón. O sea, ese mundo me encantó. Ajá. Porque incluso yo hasta las noches que se hacían las fiestas en el Country Club de Gala de Punta del Este y en el Papagalo de Goris Salaberry, ellas me decían, peinanos, arreglanos, porque ya veían mi condición. Y hice esa temporada en Punta del Este, y cuando volví de Punta del Este con el dinero que yo quería, ahí fue que empecé a comprarme más ropa, más cosas para producirme mejor y todo, y ahí empezó mi vida artística, digamos, arriba de las tablas, ¿no? Un tiempo antes, en dictadura, pasó algo curioso. Me decías que a las personas gays que ejercían la prostitución o trans, las fichaban como PP, pederasta pasivo. Pasivo, exactamente. ¿Cómo hay que entender eso de pederasta pasivo? Porque da la impresión que se victimiza, se culpabiliza, mejor dicho, a la víctima. Claro, lo que pasa es que como en ese entonces la prostitución masculina no existía, Sí. o sea, no era trabajo sexual, las que prostituían, las prostitutas eran las mujeres, a nosotros no nos podían poner prostituto o trabajador sexual porque ni existía eso. Ajá. Entonces, esa denominación de esas dos palabras, que era PP, pedrastra pasivo, que nosotros decíamos, pero los pedrastras son los que nos van a comprar a nosotros, A eso nosotros éramos iba. adolescentes. Sí, sí. ¿Entendés? Pero bueno, era de la manera que nos podían... Eras menor de edad y además el adulto era el otro y era el que te pagaba. El que me pagaba, supuestamente el pedrastra. Hoy era... se habla de explotación sexual y comercial. Exactamente. ¿Y cómo podrías resumir los padecimientos en esos años de dictadura? Porque me contaste que llegaste a sufrir torturas. Me dijiste, no de los verdes, pero sí de los azules. ¿Cómo es eso? Bueno, porque los verdes en realidad lo que hacían eran más ser los clientes, digamos.
soldaditos que venían de afuera y eran los que más se ocupaban con nosotras y nos pagaban. Pero los azules fueron los bravos. Entonces eran los que nos perseguían más, los que nos hacían manchamiento. Me acuerdo que era una sala grande con espejos que vos te ponían atrás y vos decías, desfilábamos con una amiga y nos mirábamos en el espejo y no sabíamos que nos estaban mirando de atrás la policía. Pero era para reconocer, porque había algunas mujeres travestis en aquella época que robaban a los clientes y para saber si te llevaban, te pasaban por el manchamiento y el cliente estaba detrás. No, esta no fue, aquella tampoco, fue aquella. Entonces, a partir de ahí después ya empezaron a reprimir un poco más. Se sufría la picana, se sufría el submarino, o sea, a mí me dieron... ¿Eso te tocó? Sí, porque querían que yo denunciara a quién robaba. Y yo le decía, yo qué sé quién robaba. Yo al cliente le pregunto, le digo, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto te sale? Pero no le pregunto si es doctor, abogado, ladrón, chorro, malandro, lo que sea. Entiendo. Pero me decían, de acá, si no hablas, te vas a ir en silla de ruedas. Y ante tanto palo y ante tanto sufrimiento, recuerdo que en uno de los rinconcitos del calabozo había como una rejita de alambre y una bombita de luz. Y yo rompí el alambre, rompí la bombita de luz y me corté las venas. ¿Y? Ahí me descubre justo uno de los llaveros, cuando hacía la ronda, que yo estaba tirada en el piso. Uno con el cual vos tenías buena relación. Sí, una excelente persona y me dijo Cookie, porque en aquel entonces yo no era Karina, era Cookie. Ajá. Cookie, ¿qué te pasó? Yo le decía, no quiero vivir, no aguanto más. Entonces, bueno, me llevaron, me curaron, me dieron un Queatril porque estaba al borde de una crisis de nervios, esto, lo otro. Y después recuerdo que para que no se supiera eso que me habían hecho, un alto jerarca de jefatura me mandó a llamar y me dijo que si olvidaba el episodio que había vivido, que iba a tener un mes de aliviada. Y yo le dije que sí, que no iba a haber ningún problema, que yo lo olvidaba, pero no lo olvidé, me fui. Es curioso porque no te perseguían ni militares ni policías por ser, en años complicados y con la política bien álgida, no te perseguían por ser militante de izquierda, por ser revoltosa o sediciosa, como se decía en esa época, no estábamos, sino por ser trabajadora sexual trans. Era por ser maricón, porque ni siquiera era por el trabajo sexual. Lo ves maricón porque yo a veces salía a hacer mandados a la calle con un bolso y no estaba trabajando, pero igual me subían para arriba. Era de día, de noche, de madrugada, a cualquier hora. Me contaste en esa nota que vemos ahí de Montevideo Portal que alguna vez sacaste a compañeras del calabozo y tuviste que hacer algún que otro favor, entiéndase favor sexual, para que te soltaran antes a vos y a tus propias compañeras. Ya ahí se veía una cuestión de el germen del activista social, ¿no? Porque yo me acuerdo que estábamos en casa con dos compañeras y era un 24 de diciembre, vísperas de la Nochebuena. Y les digo a las chicas, nos hacen falta unos pesitos para comprar unos cohetes, para terminar de comprar algunas cosas para la cena y al otro día 25, como nos trabajábamos, tener todo. Vamos a pararnos un ratito, aunque sea de las 7 a las 10. ¿Para qué? Llegamos ¿Pensaron que no iba a haber nadie reprimiendo porque era Navidad? Pensamos que no iba a haber, que no nos iban a estar buscando, porque digo, ¿qué nos van a ir a buscar hoy? Que justo es víspera de Navidad. Pero justo nos toca un patrullero de la novena. ¿Y? Las 3 presas a la novena. Cuando llego a la novena había como 4 o 5 compañeras más que las habían agarrado en el parque. Y como a los 15, 20 minutos de habernos hecho entrada, que te sacan todo, alhajas, ¿viste? Ven todo el depósito que le decían, y te dan un papelito para cuando vos te vas, que te los devuelven, viene uno de los policías y me dice, Rubia, vení. Y digo, sí, ¿qué pasó? Vení, dice que el comisario te llama. Entré a la oficina del comisario y estaba el comisario. Hola, ¿qué tal? Bonita, ¿qué decís? ¿Cómo estás? Sentate, me siento. Podríamos hacer algo, ¿no? Yo digo, algo que... Bueno, dale, vos sabés. Estamos en víspera de fiesta. Y lo miré y yo dije, ¿qué querés hacer? ¿Sexo? Sí.
y te suelto, me dijo. Pero si hago sexo contigo, no me voy yo sola, me voy con mis compañeras, le dije. Ese es el pacto que hacemos. Me acosté con el tipo, pero salimos todas las compañeras. Y todas me abrazaban porque me decían, Rusa, gracias a vos, vamos a pasar una Navidad en libertad. ¿Y vos qué les contestabas? Y yo les dije, bueno, chicas, esto me pasa por ser linda, dije yo, porque el tipo me eligió a mí porque, claro, jovencita, ¿viste? Sí, las otras eran mayores también, pero ya tenía yo eso de la activista adentro también. Porque... Claramente. Tenemos que ir a una pausa. Quiero recomendarles un lugar, Ejido Bar es la esquina del sabor, allí en Paysandú y Ejido, justamente. Nos enviaron milanesas, pizzas, todo tipo de comidas para compartir aquí con los compañeros de producción. Así que estamos muy agradecidos. Recomendamos, Ejido Bar, allí en Paysandú y Ejido. Vamos a una pausa y seguimos charlando con Karina Pankiewicz en Seré Curioso. Soy el que se fue, el que volvió, el que nunca supo cuándo parar. Un aliado de... Grupo Gama. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia. Servicio profesional y personalizado que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Seguimos en esta noche de Seré Curioso, charlando con Karina Pankiewicz, presidenta del colectivo ATRU, Asociación de Trans del Uruguay. Karina, ¿cuánto cambió la situación de ustedes con el regreso de la democracia? ¿Hubo mayor seguridad en la calle o eso recién aconteció años después de estar en democracia? No, en el 85, cuando vino la democracia, si bien cambió el país, pero los coletazos siguieron hasta casi el 2000, 2002. Cuando aparece la ley de trabajo sexual. Exactamente, que se aprobó en el 2002, pero se implementó en el 2003. Sí, ¿y qué cambia con esa ley? La que empieza a implementarse en 2003. Bueno, lo que tenía esa ley era que si vos tenías el carnet de sanidad, que ibas y te hacías los análisis y estaba correcto y estaba sellado por la doctora o por el doctor, vos presentabas a la policía que estabas controlada y la policía no te detenía. Ajá. Pero si no tenías el carnet o no te hacía los controles que necesitabas, te seguían llevando detenida, lógico. Ah, o sea, marche preso igual. Y sí, no, pero por algo... No es solo sanción económica, sino... Claro, pero por eso mismo te decía, o sea, si tenés una ley al trabajo de protección sexual, pero lo que te exige para que no te moleste la policía hacerte los controles sanitarios, tenías que hacértelo. Si no te los hacías, tenías que cumplir con ir presa. Está bien. Hace algunas semanas falleció la vedeta argentina modelo, Silvina Luna, por una mala praxis
por cirugías estéticas. Y ustedes, las trabajadoras sexuales trans, la enorme mayoría, tomaron hormonas o se inyectaron productos por lo menos peligrosos. Lo hablábamos anteriormente. En tu caso, ¿qué tomaste? ¿Qué te inyectaste? Bueno, yo empecé con 11 años, 12 años a tomar hormonas, me acuerdo, la Solo Una o las Nordet, que no eran hormonas, eran pastillas anticonceptivas. Eso lo que me ayudó que inconscientemente a no dejar crecer el vello en la cara, al no crear musculatura, o sea, al feminizar el cuerpo, porque eran hormonas también, ¿no? Pero después, con los años, vino el auge, llegaron las brasileras aquí, trajeron lo que era 90, 60, 90 con la silicona. Ajá. Y eso fue el peor error que cometimos en nuestras vidas, la mayoría de las mujeres trans, porque al día de hoy quedan las secuelas. Por suerte, yo no padecí las cosas que padecieron algunas compañeras, algunas murieron inyectándose, quedaron ahí, no terminaron el procedimiento. Por eso lo que nosotros decimos es que aprovechen ahora que hay un cuerpo disciplinario haciendo hormonizaciones con endocrinólogos, con asistente social, con psicólogas, con todo. ¿Y con el respaldo del Estado? Claro, si bien todavía hay algunas cosas que no se están cumpliendo dentro del artículo de salud, pero queremos que no pasen por esos procedimientos invasivos como pasamos nosotras. ¿Y vos tuviste algunas repercusiones en tu cuerpo? Sí, al día de hoy, en las caderas, por ejemplo, no puedo estar más de 4 o 5 horas sentada porque me perjudica, me empieza a doler mucho la cadera, las piernas, y los días que están feos, que están húmedos, así siento como electricidad en el cuerpo, o sea, es muy doloroso. ¿Y has vivido discriminación en la calle? Muchos nos jactamos los uruguayos de ser una sociedad progresista, tolerante. Contame vos, ¿qué tan progresistas y tolerantes somos los uruguayos? Mira, yo creo que... Tú sabes que yo pasé años, creo que ponele desde el 2010, 2011, hasta el 2020, pasé inadvertida en todos los lados. Nunca tuve una falta de respeto. Yo viajo mucho en colectivo. Ajá. O sea que estás en contacto con el pueblo. Estoy en contacto con la gente me conoce, me saluda a veces, porque claro, te ven en los programas, te ven en las marchas, te ven aquí, te ven allá. Y nunca tuve problema, pero hay un retroceso. Hubo un retroceso a partir del 2020. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé. Cuando decís 2020, noto que estás hablando del cambio de gobierno. Sí, sí, exactamente. Volvió la homofobia que estaba reprimida, que antes no la mostraban, pero antes era imposible que te dijeran, como antes, que te gritaban, vos, traba, trolo, esto, lo otro. Y ahora los pendejos te gritan. ¿Sí? No solamente a mí, a compañeras. Bueno, fíjate tú que el otro día, como yo lo comentaba, hay una compañera que le dan el premio a la Mujer de la Paz, que es una mujer trans, y cuando sale del recinto, que se retiran, que dicen, buenas tardes, señor, hasta luego, muchachos, les dijo. Y eran 2 mujeres. O sea, no respetan la identidad de género. ¿Pero por qué estás hablando de 2020 para acá? Porque ¿Qué tiene que ver el cambio de gobierno? Y pienso que no sé, que no nos aceptarían. O sea, sabemos que toda la violencia que nosotros vivimos fue en la época de dictadura, que eran gobiernos blancos y colorados. Cuando empezó la democracia y después empezó el frente a estar al frente a gobernar el país, nosotros logramos mucho de los ¿cómo te puedo decir? De las cosas de los derechos que avances legislativos. No, los derechos que estábamos pidiendo hacía 30 años atrás en la primera marcha, de no represión, de aceptar nuestra identidad de género, lo vimos después de casi 25 años. Y es al día de hoy que todavía eso no se respeta. Bien. Karina, no te vas a ir con las manos vacías. Por lo pronto ya te invito a conocer Iberhaus. Vas a ir, de hecho, en nombre de Seré Curioso. Sos invitada con una cena o un almuerzo con alguien que tú quieras a conocer el paseo gastronómico de Iberhaus
allí en Punta Carreta Shopping, un lugar encantador que te recomiendo ampliamente. Bueno, nada, vas a poder conocerlo de primera mano y buenísimo. Almorzar o cenar con quien tú gustes por parte de la producción de Seré Curioso. Vamos a una pausa y luego terminamos esta charla con Karina Pankiewicz, dirigente sindical, activista social por la diversidad sexual. Ya venimos. Soy el que aprendió a estar solo por elección y sentí que no es un juego entender al corazón. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. En Mirentex le brindamos soluciones integrales de almacenaje y tercerización de servicios logísticos. Contamos con depósito para mercaderías nacionalizadas y depósitos fiscales en un enclave seguro y de cómodo acceso localizado estratégicamente en el nuevo corredor logístico de Ruta 101, kilómetro 26,5, a 7 kilómetros del aeropuerto. Infórmese por www.mirentex.com.uy o llamando al teléfono 22-888-333. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Seguimos siendo curiosos, hoy con Karina Pankiewicz, presidenta de ATRU, Asociación Trans del Uruguay. Karina, ¿cómo nace la activista por los derechos de las personas trans? Mira, yo, como te dije hoy, tuve que irme de mi país. Primeramente me fui a Brasil y después de Brasil me fui para Argentina. Estuve un par de años en Argentina y en Argentina ya había como un movimiento sobre empezar a trabajar por los derechos. Teníamos aquello de que si alguna caía presa en Devoto, se hacían canastas o se hacían, las mismas compañeras juntaban comida para llevar, todo eso, como una cadena de ayudar a las compañeras que estaban en situaciones que realmente estaban solas. Y todo eso a mí me fue quedando. Y cuando yo vine para Uruguay, me acuerdo, me puse a pensar una noche y dije, esto que estábamos haciendo en Argentina lo quiero hacer en Uruguay. Porque veía que había muchas compañeras que no entendían que nosotros teníamos que salir a luchar por nuestros derechos, que teníamos derechos. Ajá. Que como seres humanos... Había que hacerlos valer, que había que hacerlos valer, había que salir a las calles a levantar nuestras voces y a decir, bueno, aquí estamos, primeramente, antes de ser travesti, trans, como quieras llamarlo, somos personas. ¿Y qué es lo que reclamaban? ¿Derechos laborales, derechos jubilatorios, derechos en salud pública? En aquel entonces, ni sueñes con una reparatoria, ni sueñes con trabajar, porque ya el de ser PP ya era un antecedente, no te tomaban en ningún lado,
Pero lo que recordemos, PP, pederasta pasivo. Lo que nosotros pedíamos era que no se nos reprimiera tanto, que nos dejaran vivir, porque no nos dejaban estudiar. No nos dejaban salir a la calle. Ibas a cenar, te sacaban de un restaurante como que si fueras, no sé, una persona maleante. O sea, ibas a hacer un mandado, no llegabas a tu casa. Vivías más presa que dentro de tu casa. Sí, sí. Y la mayoría de las veces, incluso las chicas que vivían en las pensiones quedaban en la calle porque al no pagar 6, 7 días, el dueño de la pensión se les quedaba con las cosas para cobrar el dinero. ¿Desde cuándo integrás ATRU? Desde el 89 empezamos y en el 94 lo fundamos como ATRU. Primeramente fue Mesa Coordinadora de Travestis y en el 94, en el 93 cuando la primera marcha todavía se denominaba Mesa Coordinadora de Travestis y en el año 94 decidimos fundar ATRU. Travesti, una palabra que hoy, si se quiere, es de modé, ¿no? Se habla de persona trans o chica trans. Claro, por eso yo casualmente el año pasado, el último viaje que estuve en Ecuador... Hoy está mal visto, quiero decir travesti, ¿no? Sí, somos el propio colectivo no termina de tolerar que somos no, porque sí, en realidad somos la última generación de travestis, nosotras. Ahora, estas generaciones nuevas son mujeres trans, varones trans, pero las travestis, las que tenemos silicona, las que fuimos golpeadas, las que fuimos reprimidas, las que fuimos violentadas, somos las veteranas. ¿No se sienten agredidas si alguien les dice travesti? No. Bien. Y como activista por ATRU, has recorrido América Latina. Me decías que has estado en foros en la OEA con el propio Luis Almagro, presidente de la OEA. Has estado en Estados Unidos. Has hablado, me contabas, en Ámsterdam. En Ámsterdam. ¿Cuántas personas? Sí. ¿40.000 personas? Y 40.000 personas había en ese foro. Qué eran 190 países que estábamos en Ámsterdam porque ahí se realizó el encuentro internacional sobre VIH. Entonces, me acuerdo que cuando me tocó hablar por Uruguay sobre la situación que se estaba viviendo con el VIH acá, que incluso nosotros no lo sabíamos tampoco, que estaba la PrEP, que es una pastilla que se toma para antes de tener relaciones sexuales para no contagiarte del VIH. Pero acá, claro, cuando escuchamos eso dijimos, recién ahora este año se está hablando de la PrEP, y allá ya estaba consumiéndola, que me acuerdo que salían 80 euros. Ajá. Y cuando subí arriba de ese monumental, que yo le decía era un coloso de Rodas, era como verte en una plaza de toros llena de gente de distintos países, las etnias. Habían unos tocados hermosos de las mujeres de Filipinas, de África, de todos países del mundo. ¿Y te pusiste nerviosa o...? No, tú sabes que no. Tú sabes que no porque yo cuando se prenden las luces soy de esas personas que me parece que no soy yo. Es algo que me Sos una comunicadora nata. Claro, exacto, no me pone nerviosa, me encanta. Y justo de abajo me dice Juan José Meré, que estaba también, que es de UNFA, Karina, ¿cómo estás robando cámara? Me decía. Porque claro, o sea, la gente se copaba porque me veía tan dinámica, tan espontánea, tan natural. Y yo decía, y Andrés Escagliola, me acuerdo que estaba en la Intendencia, en la Secretaría de la Diversidad, me pone en un mensaje, qué orgullo, amiga, que te vemos ahí arriba, un uruguayo representando a Uruguay nada más ni nada menos que en Ámsterdam. Mirá vos. ¿Y qué han logrado con la ley integral para personas trans? ¿Qué derechos les fueron reconocidos con esa ley? Bueno, los derechos reconocidos por la ley es importante reforzar lo que era la ley 18.620, que era el acceso a la identidad sexual. Antes era un trámite judicial, ahora es un trámite administrativo, es más viable, más rápido, pero en algunos casos a veces se relentece un poquito. La pandemia jugó un poco también en contra sobre eso, por eso a veces se van acumulando casos. También tenemos el problema que si bien ahora tenemos acceso a las hormonizaciones y a un cuerpo disciplinario de médicos para que te hagan una evaluación, no se hacen las reasignaciones de sexos como deberían ser, no se hacen los implantes de mamas como se deben ser, porque hay mucha demanda, hay muchas compañeras en espera.
Lo que sí hemos visto positivo es la comisión reparatoria, la cual integro desde que se inició en el año 2016 y hoy por hoy la integro como sociedad civil junto a otros ministerios. Ya llevamos 210 mujeres trans reparadas que les correspondía y todavía nos quedan algunas cuantas por reparar. Y eso es lo más importante, porque si bien 15.000 pesos o 16.000 pesos no te devuelven el dolor físico, mental y psicológico, pero por lo menos a una mujer de 60 años tiene para pagarse aunque sea una pieza, ¿entiendes? ¿Y cuál es el debe? ¿Cuál es el mayor reclamo actual del colectivo? El debe es la vivienda. Porque, y el acceso al trabajo, supongo. No, el acceso al trabajo, si dentro de bien no se cumple el cupo como se debería de cumplir, sí, pero tenemos compañeras. Yo en el caso mío, pues, como presidenta de ATRO, he logrado 10 puestos laborales fijos en el Hospital Maciel, porque capacité a una empresa y la empresa, la dueña me dijo, Karina, ¿cuánto te debemos? Yo le dije, no, plata no me des. Dame 5 puestos laborales. Y tengo 5 compañeras que hace 10 años están trabajando en el Hospital Maciel y después conseguí 5 puestos más para 5 compañeras que están trabajando también. Y hoy por hoy también hay muchas oportunidades en el Plan Juntos o en Uruguay Trabaja. Si bien nosotros lo que no queremos es que sean sastrales, sino que sean permanentes, porque ¿qué pasa? Una compañera que nunca trabajó y se inserta en el plano laboral, pero trabaja 6 meses y después queda de vuelta nuevamente a la pan calle. Para hoy, hambre para mañana. Exactamente. La expectativa de vida de las personas trans es de 35 años, es bajísima, por lo menos en este país. Vos tenés 61 años. 61. ¿A qué atribuís que superaste largamente el promedio de vida esperable para las personas trans? Mira, yo pienso que... ¿Es una cuestión de genética? ¿Has tenido una buena calidad de vida? ¿A qué lo atribuís? Porque por otro lado sufriste tortura. Sí, yo pienso que un poco es la genética, otra cosa es que todas las personas, algunas personas, por la divinidad, por el universo, por lo que lo quieras llamar, somos elegidos. Ajá. Y tenemos una misión en esta tierra. Y yo pienso que si yo no hubiese sobrevivido y llegara a los 61 años como tengo hoy, no estarían muchos de estos derechos que estamos gozando las nuevas generaciones. Porque hace 30 años, en la época donde la mayoría de las mujeres trans morían con 20 y pico de años, yo pasé de todo. Calaboceadas, picadas, como te dije, violencia, me tiraron balazos, me pegaron balazos en mi cuerpo, me cortaron, me apuñalaron, o sea, pasé por un montón de cosas, no era mi tiempo, no era mi hora. ¿Entendés? Entonces, creo que también a veces la resiliencia de una y el poder, yo pude separar aquel tiempo de este tiempo. No guardo, ¿cómo te puedo decir? No siento... Rencor sobre eso, porque siento que les gané. ¿Y qué legado crees que vas a dejar como integrante de aquella vieja generación de travestis, como vos mismo lo decís? ¿Qué legado le vas a dejar a los más jóvenes? A las personas trans jovencitas que hoy son activistas. Bueno, yo pienso que ellas lo que tendrían que hacer es mirar en el espejo, mirarse en mi espejo y decir si esta persona en época de dictadura, en época de que nos violentaban y que no teníamos los derechos que tenemos ahora ni las posibilidades que tenemos para hacer ciertas cosas, seguir luchando por esos derechos, que no se pierdan, al contrario, redoblar la apuesta, trabajar en más políticas sobre políticas de género, tratar de tener un relacionamiento con los distintos ministerios para poder lograr las cosas que nos están dando y seguir esta lucha que espero que no pasen 30 años como pasaron para poder decir, vivo mi vida libremente, no tengo que dar explicaciones a nadie y como todo ser humano y como está escrito creo que es en el artículo 7 de la... no me sale el nombre. Constitución. De la Constitución dice, toda persona es libre de elegir cómo y de qué manera vivir su vida. Entonces tenemos que ser libres para elegir. Está muy bien. Hablando de elegir, ustedes que están del otro lado pueden elegir un montón de vinos en Iberpark.
vinos que hoy Karina se va a llevar como obsequio de la producción de Seré Curioso y Trimax Media para degustar con quien vos quieras, ¿eh? Muchísimas gracias. Te vas a llevar aquí los vinos de Iberpark. Muchísimas gracias. Dos vinazos. Y creo que uno es de Campotinto. Lo vamos a disfrutar. Muy recomendable. Entonces. Muchísimas gracias. Me queda la pregunta del final que le hago a todos en este espacio. ¿Sos feliz? Soy feliz. Señores, gracias por la compañía. Los esperamos el jueves a las 22:30 en BTV. Y no se olviden que este y todos los programas de Seré Curioso los pueden ver on demand cuando quieran en tiempotv.uy. Hasta el jueves próximo. Chau, chau. Días como hoy no fueron hechos para estar solo. Días como hoy no fueron hechos para estar sin vos. La verdad no está bien, llueve y estoy solo. No está bien, pero estoy solo. Días como hoy es imposible.